Hola amigos, estamos en Tópica Radio. En el episodio de hoy tenemos a Rolly de Sonido Hola. Gallo Negro. ¿Cómo va? ¿Qué ¿A onda, cuál me Rolly? dirijo? ¿La de acá o así es allá, no? Sí, Dale. donde quieras. Rolly, para la raza que no te conoce, Ujú. preséntate en un minuto. Yo soy el Rolly y soy el bajista de Sonido Gallo Negro, una banda de música tropical, de cumbia psicodélica, es lo que creo que más la define. Y nada, tenemos 15 años en la banda y eso. Sí, soy básicamente músico. Tú defines entonces a Sonido Gallo Negro como cumbia, tropical y psicodélica. Pues sí, es una banda de música tropical en su mayoría, pero la verdad es que luego ya ni siquiera es cumbia lo que tocamos. O sea, a lo largo de los años ha mutado mucho la banda en cómo sonaba al principio y qué queríamos hacer al principio a lo que queremos hacer ahora y cómo suena sobre todo ahora. Sobre todo en la instrumentación, como que empezamos con una base muy, muy latina Ujú. y ahora se ha torcido un montón a muchos sintetizadores, muchos efectos, mucho más psicodélico en ese sentido, ¿no? En la instrumentación. ¿En comparación a qué? ¿Sus primeros años? ¿A sus primeros discos? ¿O en comparación a qué? Sí, en comparación a los primeros años, veníamos de una escena del surf. Ujú. Teníamos dos bandas anteriores, una que se llamaba Espectroplasma de hace 20 años, que venía justo de una escena muy, muy del surf Sí. mexicano. Luego hicimos una que se llama Twin Tones, que es una banda de spaghetti western, más Chingón. country rock, muy mexicana. Sí. Más Tex-Mex, más bien, ese sonido. Y nuestro último proyecto fue Gallo Negro hace 15 años, casi la misma gente, los mismos músicos. Y nada, al principio era usar los mismos instrumentos que teníamos con las otras bandas, solo cambiamos la batería por timbales. Ujú. Pero era básicamente los mismos amplis, las mismas guitarras, todo Fender, todo con ese sonido, ¿no? De reverb y así. Sí. Y mucho influenciado por lo que se hacía en Perú, ¿no? En los 70s, de los Mir, los Destellos, todo ese crew. Con los años ha cambiado un montón. Hemos hecho viajes ahí de tratar de reinterpretar sobre todo como ritmos desde africanos hasta mambos, danzones, hasta un poco high energy ahora, que es lo último que estamos medio combinando también, Italo disco. Te digo, ya se ha mezclado tanto que ya no sabemos ni qué es, la verdad. Ya es todo, o sea, ya es todo más así amalgama de... Ya es un Frankenstein ahí, pero divertido, la neta. Ahorita nos vamos un poquito más a fondo a eso. Antes quería empezar preguntándote, ¿recuerdas tú como cuál fue la primera canción, la primera banda que te hizo darte cuenta que para ti la música era especial? En general, para mí, Sí, o sea, que sí. te diste cuenta que para mí significa más la música que para mis amiguitos o así de chiquito. Ya, pues yo como que creo que yo tuve dos acercamientos muy importantes que me dieron ganas de empezar a tocar. Ujú. Uno es muy... yo era muy chico y Ujú. la primera vez que lo escuché, me acuerdo que fue en Walkman. Fue el disco de Dangerous de Michael Jackson. Ok. Y me acuerdo que me impactó mucho porque la forma en que paneaba, en la forma en que está producido el disco tiene, o sea, los paneos, el espacio como tal, está muy chido. Entonces sí recuerdo que como niño me marcó un montón. Sí me dieron ganas de hacer algo así. No tenía ni idea cómo se hacía, pero me dio una sensación como chida de algo magnífico, ¿no? Ujú. Y que obviamente mis amigos cero estaban pensando en algo así seguro. Y luego hubo una banda que me gustaba mucho, que todo fue influencia de primos que tenía cercanos que les gustaba la música, Sí. que se llama EMF, que se llama Epsom Mad Funkers, Ok. que es una banda de One Hit Wonder de Inglaterra que tiene una rola que se llama Unbelievable. Seguro la has escuchado. La de You're You're Unbelievable. Unbelievable. Ok. Esa, que es su más insípida y más simple rola. Ok. Pero tienen discos muy increíbles. Y me acuerdo que cuando era niño también un primo me regaló, porque lo escuché, un disco que se llama Estigma de ellos. Y que me parecía muy alucinante. Y yo se lo mostraba a todo el mundo y a todo el mundo le valía madre. Y era como que siento que a mí en especial ese par de momentos me marcaron como que sabía que era algo distinto,
algo que me podría gustar hacer, pero pues no ser indicios de que terminé así, haciéndolo de vida, ¿no? O sea, sí, no me lo imaginaba. Yo creí que yo iba a terminar dibujando, pintando, iba más en esa línea, ¿no? Se me hace bien interesante que digas eso de esta... literalmente no sé cómo se llaman, los de You're Unbelievable. Ajá, EMF se llama, sí. EMF. Uh-huh. Porque pues es un one hit wonderzote, pero o sea, tú te diste como que el deep dive. ¿Y si es una banda que recomendarías a la raza? Sí, total. Sí, que es una lástima. Están tocando de nuevo, tienen un revival ahí. Pero ellos tuvieron una historia muy fea porque pues me clavé un chorro, porque soy muy fan. Sí. Y se les murió. Estaban en una época donde pues ellos tocaban un rock, como techno rock, muy bailable, ¿no? En ese sentido. Y estaban muy metidos en los raves. Y pues ahí medio se les fue el bajista, se les quebró, según yo fue por eso. Uh-huh. Entonces, medio la banda valió después de la pérdida. Dejaron de tocar mucho y Kevin Askin, creo que se llama, el vocalista, él sí hizo cosas como todavía solito y otra banda que tenían los otros. Uh-huh. Pero pues dejaron de tocar. Nada, me parece que lo poco que hicieron, porque fue muy poquito, fueron 3 discos, me parece. Están chidos, están muy buenos, la verdad. Muy distintos entre ellos, pero muy avanzados para ese momento, me parece. Sí, pues chingón, o sea, para que la raza que son fans de tu música, pues digan, de ahí viene, vamos a darle un chance a esa banda, ¿no? O sea, siento que nadie los conoce así literal, güey. No. Más que esa rola. Sí, seguro. Y sí, casi nadie lo ubica. Y a ver, también quiero ser coherente un poco en mis recomendaciones y que entiendan que Gallo Negro es una banda de 7 músicos. Uh-huh. Y que la banda suene de forma particular o que tenga, quiero creer, un poco un sonido propio, sí, es porque los 7 escuchamos cosas distintas. Sí, definitivamente. ¿No? Sí, no es como que de esto se va a parecer a sonido Gallo Negro. No, pues no, cero. O algo, habrá algo, quizá lo sintes así, capaz algo inconsciente, pero sí es una banda que se nutre de muchos ritmos dentro de, ¿no? Sí. De que te pongo que al Derete le gusta la música tiki de las Islas Galápagos. Okay. Todo hawaiano, ese güey podría estar años escuchando eso. Y nada, Lucio, el flautista, viene de tocar jazz. Yaya viene de tocar mucho garage y un poco grunge en ese como grunge clásico. Sí. Y yo más del New Wave, mucho de lo que se hizo en Inglaterra y así, pues uh-huh, me voló la cabeza. Y mis primeras bandas eran de covers de Joy Division, de cosas así, ¿no? Huevo. Uh-huh. Sí. Te quiero preguntar, antes de que pasemos a esa onda surf, también quiero preguntar ese pedo, pero tú eres bajista. Ajá. Yo también soy músico, güey, y mi primer instrumento también fue el bajo. Okay. Y no sé por qué siento que obviamente muchísimos chavitos tocan el bajo, pero siento que no es lo típico, de todos modos. Un chavito prefiere o la guitarra o la batería. Claro. Como que el que prefiere el bajo es un perfil diferentón. Sí. ¿Concuerdas? Sí, indudablemente. Creo que sí define mucho la personalidad de un músico el que toca, ¿no? Y con qué se comunica uh-huh, con los demás. A mí me gustaba... Cuando empecé a tocar, en realidad, lo hicimos por no estar de ociosos y así. Como que los papás de uno de mis amigos estaban aterrados de que no estuviéramos drogándonos o haciendo estupideces. Uh-huh. Entonces nos dieron instrumentos, el papá de uno de ellos nos dio instrumentos viejos que tenía. Y la verdad, yo llegué un poco tarde a la repartición. Okay. Y quedaba el bajo que sí nadie estaba pelando. Y me gustó. Tenía como... Siento que si no hubiera tenido el instrumento y el amplificador que tenía uh-huh, en ese momento, uh-huh, no lo hubiera elegido, la verdad. Okay. Era un ampli chido, sí, de Fender, si no me equivoco. Era uno de cara azul. Okay. Viejito, pero sí, que sonaba muy chido porque ya estaba muy jodido. Entonces tenía una distorsión ahí muy natural del ampli. Muy craqueaba así. Sí. Okay. De bulbos, todo de bulbos, que gastaba un montón de luz. Y un bajo que se llamaba Ventura, que era unos bajos que se parecían a los de... ¿cómo se llama que usa Paul McCartney? ¿El Hofner? Exacto. Era una imitación barata de esos, mexicano. Y todo en conjunto tenía una cosa muy particular que me pareció chida, como que muy auténtica, la verdad, en
no por hacerme el raro, pero pues como me llamó mucho la atención el cómo sonaba, ¿no? No era algo típico tampoco. Sí. Y nada, como que fui por ahí, seguí por ahí y ya, me seguí, la verdad, hasta ahora. ¿Qué bajistas tú tienes acá en Monte Olimpo, güey? Ah, sí. ¿A quiénes? Indudablemente creo que todo lo que hizo Peter Hook en su momento con Joy Division y New Order me marcó un montón. Uh-huh. Porque eran líneas muy fáciles y que por eso los empecé a coverear de en principio. Eran líneas muy, muy fáciles. Y que sí utilicé de inspiración en un montón de cosas, ¿no? Desde cómo lo toco a veces en vivo hasta cómo lo grabo a veces. Uh-huh. Sí tiene mucho que ver con lo que se hacía y mucho con lo que hizo él también. Me gustaba su vibe. ¿Quién más me puede parecer que en ese sentido? Creo que él es una inspiración muy clara, la verdad. Digo, muchos como Flea, no sé, uh-huh. Digo, los clásicos ya, nunca me clavé mucho, la verdad. Tengo que ser honesto también, mi admiración muchas veces en los artistas no es tanto no tiene que ver a veces tanto con la ejecución, creo que es la palabra. Sí. No estoy tan interesado en la ejecución porque nunca he sido muy clavado de ello. Uh-huh. Lo que toco siempre ha sido muy sencillo. Uh-huh. Sino más en la interpretación y en el cómo te desenvuelves un poco en vivo, ¿no? Okay. En el que sea divertido para ti, porque se refleja. Y obviamente que sea divertido para la demás gente. Me gusta más ese sentido de por qué toco, para entretenerme, divertirme, que sea una buena experiencia, que para impresionar por qué tantas notas y qué tan rápido lo hago, ¿no? Sí, más allá del virtuosismo es como que sí propongas algo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, cero siempre. Y a veces estuve peleado con ello, ahora no. Uh-huh. Siento que hay gente súper talentosa que apenas estoy descubriendo, que apenas estoy un poco entendiendo de dónde va. Uh-huh. Siento que también por una defensa mía de no saber interpretar, me ponía a la defensiva con ello. Ahora sé que más bien era algo que pues tampoco me gustaba y que no me tocaba un poco irme por la escuela de lo virtuoso, ¿no? Sí. Pero bien, así. Ahora me gusta lo que toco y hasta ahí va bien. Sí, es la onda de no es mi trip, pero te respeto, güey. Sí, total, ¿no? total. Y Peter Hook se me hace un ejemplo bien, bien raro porque sí es súper icónico el güey, ¿no? Sí. Pero no es un típico bajista que te lleva el ritmo. Es un güey que más como que te colorea ahí con arpegios y que la fregada, ¿no? Sí. O sea, y a ver, a mí lo que me gustaba de él era que había líneas principales en las canciones. Uh-huh. Sí era una pieza clave en las canciones de New Order. O sea, sí era... mucho de las melodías venían uh-huh. desde ese bajo. Uh-huh. Que mucha gente piensa que es una guitarra. Por cómo lo ecualizaba y cómo lo sonaban, cómo lo grababan. Parece una guitarra. Pero en realidad pues, siempre fue él haciendo líneas de bajo muy, muy particulares y principales, ¿no? En las canciones. Exacto. Twin Tones Ajá. es la banda que tenías antes de Sonido Gallo Negro. Y son más... O sea, es mucho más surf rock, ¿cierto? Sí, empezamos en una escena muy del surf, siguiendo los pasos de Lost Acapulco, de uh-huh. Señor Bikini, de toda esa... Había cierta movida hace 20 años acá. Sí. Que estaba divertida, estaba muy chida, con las ultrasónicas también. Uh-huh. De hecho, las ultras fueron de las primeras que dejaron tocar a Twin Tones, abrirle shows. Ok. Ali Wawa, que es parte de las ultras, también fue de las primeras en tocar con Gallo Negro, de que... Y estábamos improvisando un poco Gallo Negro y ella le encantó y dijo, ¿puedo subir a cantar con usted? Como que también fue... Ellas siempre estuvieron un poco ahí a un lado, ¿no? Uh-huh. Ahora, no tanto, casi nada, más bien, pero sí fueron una influencia también y me pareció que sí llevaban un estandarte en el underground, en esa escena de ese momento, ¿no? Y sí, pero lo que hicimos nosotros tratamos de reversionar rolas de Ennio Morricone. Sí. Que digo, contextualizando un poco, era un compositor italiano que hacía la mayoría de la música para las películas de vaqueros, ¿no? Uh-huh. Entonces, Gabriel, que es el compositor de la banda, tenía esta idea de hacer, pues, había algunas bandas de surf que ya habían hecho algo de western,
pero ninguna había tocado un disco completo de western. Uh-huh. O sea, no había un disco entero que dijeras, todo es de... Sí. Había una rola de todo surf y una rola medio vaquera en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces quisimos hacer una prueba de hacer... En realidad Twin Tones iban a hacer como un disco por género, como rockabilly y hacer cambiar. Y nos quedamos en el western porque dio un montón de discos, ¿no? Para hacer. Y a fin de cuentas, pues, se me hace bien natural, ¿no? Como que mezclar el surf y el spaghetti western, pues usan guitarras similares, tienen reverb, uh-huh. Las guitarras, ¿no? O sea, tienen similitudes. Sí, hay un montón, hay un montón de ellas, de esa onda campirana. Sí, hay una cosa ahí muy de escuela del gringo, ¿no? Que sí uh-huh. Viene de algo muy americano a veces. Y nada, quisimos darle justo también un poco la vuelta a toda esa americanidad y darle un poquito de toque mexicano. De hecho, salimos de mariachis, vestidos de mariachi, y hay una trompeta en Twin Tones que le da justo un toque mucho más Tex-Mex, así, ¿no? Digo, en Los Lobos tenían un poco el acordeón, tenían un poco ese vibe también. Uh-huh. Que no me comparo para nada con Los Lobos, que es un bandón. Uh-huh. Pero vamos, en ese sentido ellos también daban un poco de su parte americana, le daban un sentido con el acordeón, algo de mexicano con ello. Nosotros lo hicimos con la trompeta y a veces con 2 trompetas de unos amigos que son mariachis, pues de familia, de tercera generación. Y la verdad es que funcionó muy chido, solo que pues, era una banda que por su género estaba poco destinada a quedarse donde sigue ahora, ¿no? Tengo esta como impresión de que la escena del surf uh-huh. es como del surf rock, no surferos que anden ahí en Hawái dándose en la madre en las olas, pero que la escena del surf rock es como que bien leal, ¿no? O sea, uh-huh. Siento que te puedes quedar en esa lane, en ese carril, uh-huh. Y pues la gente te va a seguir queriendo. O sea, no sé si me estoy dando a explicar. Como que son como la escena del metal, que es de que bien leal y clavada con lo que haces, güey, ¿no? Sí, al principio fue raro, porque justo esa lealtad a veces se puede convertir en algo cerrado. Sí. Pero sí pasó algo bien chistoso, porque cuando... Obviamente nuestros primeros shows fueron en el Foro Alicia, que era y sigue siendo uno de los foros más abiertos de mente de toda la ciudad, ¿no? Uh-huh. Que Nacho siempre nos dio chance de probar nuestras cosas ahí. Y obviamente con Twin Tones ya habíamos hecho temporadas de tocar cada fin de semana en la Alicia por años, o sea... Cuando llevamos a Gallo Negro fue un poco sacón de onda para todos vernos tocando música tropical. Era como medio una traición de estos güeyes tan locos que están haciendo. Y pues fue muy chistoso porque al poco segundo, tercer show ya todo el mundo le valía. Ya todos estaban ahí. Y los que parecían más cerrados ya eran fans también. O sea, uh-huh. No fans, pero ya se divertían con la banda. Vamos, ya estaban... ya lo habían asimilado... menos como una traición, sino como una experimentación, ¿no? De salirnos un poco todos del estancamiento que sentíamos, la verdad. Y nada, funcionó, sí, la verdad. Había justo lo que dices, gente de metal que iba a shows de la Alicia, que... serios, pero viendo todo el show, y al final hablábamos y estaba todo bien, de que decían, no, a mí no me gusta la cumbia, de hecho me caga, pero todo bien, de que el mismo Warpig de los Acapulco, uh-huh. que él tiene, es muy claro en sus ideas y lo que le gusta, uh-huh. Le encantaba y siempre yendo un poco a contra de todo lo que nos decía, ¿no? Y pues el güey muy chido también apoyando que fuera distinto, ¿no? Y sobre todo distinto de donde estábamos parados ya, ¿no? Entonces, ¿tú sí sientes que el público que ya habían captado con Twin Tones sí se lo trajeron? O sea, igual y en lo que entendían el nuevo trip fue un ajuste, pero sí crees que lo siguieron. Sí, totalmente. Sí, hubo una cosa chida ahí. Que siento que en esencia Gallo Negro tiene todavía, o es más bien muy clara su influencia del rock y del surf. Uh-huh. O sea, hay rolas que suenan... que tienen todo, solo si cambias la batería, podría pertenecer todavía a esa escena sin problema, ¿no? Y pues sí, la gente fue muy, muy chida, porque pues también quiero pensar que porque lo vio honesto, ¿no? Sí. La verdad es que un experimento para no ganar nada, no queríamos
no planeábamos nada ni esperábamos nada. De hecho, desde el segundo o tercer show ha sido todo ganancia y sigue siendo, ¿no? Lo vemos siempre con gratitud. Las cosas han salido 1000 veces mejor de lo que esperábamos. En esa transición de Twin Tones a Sonido Gallo Negro, te pregunto, o sea, literal, ¿qué esperabas tú, güey? También tengo que ser honesto en eso, y lo hemos dicho algunas veces. A veces era en los shows, no había mujeres en los shows. O sea, no había nadie con quien ligar, no había nadie con quien hablar a veces, porque éramos los mismos vatos en los mismos shows, en la misma cosa, ¿no? Y era muy repetitivo, la verdad. Uh-huh. Sí nos gustaba la idea de hacer una banda que pudieras bailar para integrar a todo mundo, ¿no? Que no fuera delegado solo al vato que le gusta el surf uh-huh. de origen y, ¿sabes? Uh-huh. Porque así éramos nosotros también. Uh-huh. Salir un poco de esa cosa muy encerrada de testosterona y junta en el Alicia, uh-huh. Sí nos obligó un poco no nos obligó, pero nos dio la idea de hacer algo que fuera bailable, que te digo, integrar a todo el mundo, ¿no? Y funcionó casi desde la primera fiesta donde tocamos. Hicimos una fiesta muy improvisada en unos estudios de música ahí en la Roma, uh-huh. en la calle de Bajío, no me acuerdo cómo se llamaba el estudio, pero desde ahí funcionó muy bien. O sea, vimos que tocamos 5 canciones o 6 y vimos que funcionaba, que todo el mundo se integraba, nadie se sentía delegado, y que pasaba algo que no nos pasaba con otra banda, ¿no? La gente dejaba de vernos y se divertía en lo suyo. Y eso también estuvo chido. O sea, como quitar esa parte contemplativa de estarnos viendo, sí. Lo hacía muy solemne. Preferimos quitar la vista de nosotros a que se vieran entre ellos. Y es algo que seguimos pidiendo a veces en los shows. No necesariamente tienen que ir a vernos tocar. Nos parece más divertido que la gente baile entre ellos y se diviertan entre ellos, sí. ¿Sabes? Por más que pueda ser contemplativo por lo que hace Alderete en vivo, no fue una banda planeada mucho para que la vieras. O sea, sí. no en ese sentido. O sea, suena cursi, pero es como que para que la vivas, la fiesta en la que estás, güey, ¿no? Sí. Sí, hay un trance también que te saca justo del estarnos viendo. Como somos muy repetitivos, a veces caemos un poquito en el crowd, uh-huh. Estar ahí, pues sí te ponen una cosa en ese trance, ¿no? Y tampoco nosotros es que pidamos tanto del público en este tipo de animar al público para que haga actividades, sí, no. Viste que hay mucho que está chido y hay bandas que lo hacen espectacular. Uh-huh. Nosotros no, somos muy parcos en ese sentido. Hacemos 3 cositas, pero en realidad es más para que ellos se diviertan y, ¿sabes? Que más que hay una interacción, aplauso, ¿sabes? Sí. Con nosotros. Pero al mismo tiempo creo que, o sea, la gente que los conoce es a lo que va, güey. Pues tienen un elemento psicodélico muy fuerte ustedes en la música y en los visuales, ¿no? Entonces claro. Como que sí se da natural que la gente se inmersa en eso, ¿me explico? Se pierde un poquito. Sí. Sí nos gusta, la verdad. Y nos pasa a nosotros, ¿eh? Sí es algo que no podríamos pedir si no nos fuéramos nosotros también. Entonces, por eso creo que se contagia. Me imagino que 1000 personas te han dicho esto a través de los años. Bueno, primero, empezaron en el 2010 entonces, ¿verdad? O sea, llevan 15 años. Llevamos 15 años, sí. Me imagino que desde entonces a la fecha te lo han de haber dicho. Y la pregunta es, ¿cuántas veces les han dicho, ¿por qué no meten un vocalista? ¿Por qué son instrumentales? Ah, ya. Sí, o sea, desde el primer momento nos dijeron. Uh-huh. O sea, desde los primeros shows dijeron, ¿y quién va a cantar? Y así de nadie. Y era como... La verdad, agradecemos haber tenido la determinación de decir que no a la idea. Porque se presentaron muchas oportunidades de sí hacerlo y que eran oportunidades lindas de uh-huh. gente pues, muy talentosa, muy chida. O sea, gente externa que se quería sumar okay. a hacerlo y que en algún momento sí pensamos en hacer. Pero también, como te decía, como no teníamos ningún gol claro, no había nada que perseguir. Uh-huh.
y todo es muy efímero y siempre fue, pues era nuestro tercer proyecto. Dijimos, bueno, este es el tercero de 7. O sea, tampoco pasa nada si seguimos nuestro instinto y si nos acotamos un poco al plan de este proyecto. Y la verdad, por otro lado, también es que todos cantábamos espantoso. Tampoco era que pudiéramos poner a uno de nosotros a cantar. Entonces fue como seguir con lo que sabíamos. Veníamos de una escena instrumental con las otras 2 bandas, entonces tampoco fue raro en ese sentido. De hecho, fue el paso más natural, hacer una tercera banda instrumental. No era nuestra tercera banda en ese vibe. Y ahora lo agradecemos un montón, porque mucho de lo que podemos hacer en las giras es porque tenemos un show planeado y hecho para no tener voz. Entonces no nos cerró las puertas a ningún otro país. Literal, ningún otro país. Entonces, podemos tocar en Rusia, podemos tocar en China o en Francia. Sí. Y da igual porque el show fue pensado para escucharse sin lírica, ¿no? Entonces, sobre esa dinámica, la gente la traemos un poco todo el tiempo de arriba para abajo, sin que necesariamente tenga que saber nuestras canciones. Y eso se volvió en una cosa muy, muy a favor, que hemos visto que en otros amigos les ha vuelto muy, muy en contra, porque pues a veces las bases musicales pues se rigen demasiado por la lírica o la métrica de la voz, ¿sabes? Esa es la base. Entonces quitarle la voz se vuelve en algo un poco plano. Sí. Entonces, delimita mucho tu público al llegar a solo países de habla hispana. Sí. Entonces, por suerte no cambiamos de opinión ahí, ¿no? Sí, como que ahorita pensando en que no tienen esta barrera del idioma, la raza que te va a ver, sea en México, sea en Europa, sea en Estados Unidos, donde sea, no va a cantar, sino va a una cosa más primal, que es de que nomás moverse con el ritmo y dejarse así, ¿no? ¿Sabes? Sí. Como que... Sí, total. Y es bien interesante porque hay muchos países, lo hemos visto, que no saben qué es cumbia. No tienen ni idea. Para nosotros, porque pues nacimos en esto, en este país, que obviamente bueno, nuestra música pues, es tropical en su mayoría. Nos parecería rarísimo, pero sí hay países que literal no tienen idea qué es cumbia. Con trabajos medio tienen una idea qué es salsa, porque pues por películas. Y la forma en que lo interpretan a la hora de bailar es muy divertida y muy chida. De que nos ha tocado de gente bailándolo como si fuera de que tecno, sí, pero duro, ¿no? Así de Londres, así, tecno duro. Y nos gusta también como que se puedan, cada quien agarre lo que quiera. Y siempre nos preguntan, es que yo voy a ir, pero pues yo no sé bailar y no voy con nadie. Es de, puedes venir solo, no necesitas saber bailar, dale como puedas. De que nosotros incluso no sabemos bailar. Entonces, sí, digo, te digo, en ese sentido tampoco hemos tenido ni nada que nos frene, ni nada. Está muy sujeto a la interpretación de quien lo escucha, ¿no? Y ahora, al mismo tiempo que son instrumentales, digo, de lo que he visto de ustedes, tú funges esa función de como frontman. Algo así, ajá. ¿Cómo es ser un frontman de una banda instrumental, güey? Es un trip, ¿no? Es un trip. Sí, muchos brincoteos y así. Muchos cables enredados también. Es que es muy raro porque en realidad te digo, realmente nuestra interacción es poca. Siento que en realidad me ayuda en ese sentido de la banda. No es para hacerlos que interactúen, que esa muchas veces es la labor del frontman clásico, te digo, hacerlos brincar, hacerlos moverse por un lado, para el otro, aplaudir, hacer, ¿sabes? Como hacerlos hacer. Yo no, creo que mi chama en ese sentido se convierte en quitarle lo solemne y es un poco relajarme en ese sentido con el público también, como que un poco muchas veces yo estoy tocando de espaldas, como viendo mi banda, divirtiéndome con Yaya, que es la percusionista, que es con la que más interactúo. Y siento que un poco el cómo te ven actuar tú como banda,
o como músico de la banda, es algo que imita al público, ¿sabes? Sí. Si tú estás triste, el público indudablemente lo va a estar. Si estás estresado, se nota también. En cambio, si lo relajas y brincoteas y lo haces medio como puedes, la gente hace lo mismo. Entonces, un poco lo que yo hago es poner ejemplo lo que nos gustaría que hicieran en ese sentido, que es que se relajen, que bailen, que si quieren nos vean, que si quieren no. Esa sobre todo es mi chamba, porque en realidad también hablo poco. Nuestro speech es muy cortito y es un show que corre por 1 hora 15 o 1 hora y media seguido. En realidad se vuelve más como un selector musical poniendo distinto tipo de música con una línea, obviamente, que es la del sonido de Gallo Negro, pero que sí se vuelve una cosa muy de sube y baja, hay muchas variantes dentro del show, pero va continuo, va continuo. Entonces hay espacios muy pequeños para la interacción en sí, que fue planeado realmente. Sí, si estás poniendo, si tu intención es como poner a la gente en un trance, digamos, al decirles, hey, ¿qué onda? Pues se rompe el trance. Se rompe, güey, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. A pesar de no tener letras, a pesar de no tener cantante, como dices, o sea, sí siento que sí tienen como que una narrativa las canciones de Sonido de Gallo Negro bien marcada, como que mexicana, misticona, de repente así vi algunos títulos como de que no de terror, pero como que medio queriendo dar miedito, así yéndose a, no sé, voy a inventar la cumbia del diablo, algo así, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se dan esas quién decide? Quiero que esta canción vaya por esta línea. Gabriel López, que es el guitarrista, es el compositor general de la banda. Ese es su chamba. Y que sensatamente todos los músicos dentro de la banda supimos que él era el indicado para delegarle completamente esa chamba. Y es algo que nos ha hecho durar todos estos años, como saber quién sabe hacer qué para cierto tipo de proyecto. Claro. En Gallo Negro, indudablemente, Gabriel es el que tiene más claro dónde ir. Ya toda la atmósfera alrededor de lo que él compone, pues sí es colaborativa en el buscarle nombres, en el buscarle samplers a veces, de que los nombres a veces, algunos los puso Nacho de Foro Alicia también en el primer disco. Lo que sí hay un punto en común y que se nota en los discos es que siempre, a todos nos gusta un poco no sé si llamarlo ocultismo o como la cosa, ¿sabes? Sí. De un poco morbosa y un poco de secretos, desde ovnis hasta el chupacabras o la Santa Muerte y como que no, a veces, como que pensamos que se podría malinterpretar el que lleváramos, por ejemplo, cosas de la Santa Muerte. Pero en realidad creo que ya cuando ves el show, cuando escuchas todo el disco, ves de qué vamos, te das cuenta que realmente es una necesidad solo de mostrar cosas que nos parecen interesantes. Sí. No estamos tratando de meter a nadie en ninguna secta ni nada. Sí. Y sobre todo creo que de ahí empezó el vibe de la banda, ¿no? De un poco ponerle un poco eso de cosas que nos parecían interesantes. Muchas veces negadas y no peladas de que son de la Ciudad de México, de que cosas que pues, pasan en los cementerios, ¿no? Como la cumbia espantamuertos y así, que tiene que ver con eso. Sí, cosas que siempre han estado y que a veces las vemos tanto que nunca te lo preguntas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí ha habido mucha investigación por parte de Gabriel, también para llevar un poco a ese tema. Y sí hay una parte donde pues colaboramos todos para llevarlo a que la artística te lleve a que haya todo un entorno, ¿no? Por ejemplo, Jorge Alderete, que es el diseñador de la banda, toca el término. Él hace pues toda la gráfica. Y la gráfica también es muy importante cuando asocias el cómo se ve un disco de Gallo Negro o cómo nos vemos en el escenario a cómo suena, ¿no? Si nos viéramos distinto, no sé si te llevaría lo mismo, ¿no? Siento que ahora
justo el cómo interpreta gráficamente a Alderete tiene mucho que ver el cómo interpreta musicalmente en la composición Gabriel. Y cómo nosotros los demás le sumamos en ese sentido, ¿no? Entonces, sí hay una cosa ahí de sí nos une un poco ese morbo por la cosa oculta, la verdad. Ahorita lo mencionabas, pero yo te quería decir, siento que Sonido Gallo Negro, o sea, con algunas otras bandas, pero siento que es como uno de los grupos que como que para mí logró capturar como que los sonidos de la Ciudad de México, güey. Ese fue desde el principio una de sus como objetivos. Sí, hay un integrante de la banda que ya no está, que es Julián Huerta, sampler, que le llaman sampler, lo apodan sampler porque se la pasaba grabando cosas de la ciudad. Y mucho de esa colección de sonidos la usamos en Gallo Negro en una primera etapa, una etapa muy temprana. Y justamente al no tener lírica, sí a veces nos ayudaba, y eso ya lo habíamos hecho desde los proyectos anteriores, nos ayudaba un poco a contextualizar hacia dónde iba la música con pequeños samplers, ¿no? Desde gente vendiendo pomadas para hongos del mercado de Sonora hasta merolicos afuera justo de las iglesias. Te digo, hay una cosa que reconoces, porque pues, obvio lo has escuchado, ¿no? Los merolicos. Entonces sí nos gustó el ponerlo para un poco llevarlo un poquito más claro, que no fuera obvio, sí. Pero sí llevarlo un poco, dar un poco de contexto de sobre qué iba, ¿no? Y lo seguimos haciendo, aunque cada vez menos, la verdad. Los samplers ya no son ya no son tan relevantes en los nuevos discos. Ya lo que ahora es mucho más relevante es cómo hemos cambiado la instrumentación de la banda. Sí ha cambiado un montón. Y de ser una banda así tan como chilanga para mí, creo, veo sus plays en Spotify y su segundo lugar de ciudad con más plays es Ámsterdam, güey. O sea, ¿por qué tienen tantos fans en Ámsterdam? ¿Quién sabe? Pero hay unas cosas bien raras. Por ejemplo, nos contaron que en Alemania, en alguna escuela, algunos de los videoclips de Gallo Negro los usaban como análisis de la mexicanidad. No sé bien sobre qué materia. Pero ocultismo, güey. Sí, pero era muy raro de que una chica así nos escribió de, oigan, es que en mi escuela estamos viendo sus videos porque bla, bla, ya era de, órale, chido. Siento que somos sí tenemos algo de Mexican Curious ahí, pero siento y quiero pensar que no somos tampoco obvios, ¿no? Sí. En ese sentido. Y es algo que la gente me parece que, aparte de que de que le gusta porque no lo entiende muy bien y porque no es el clásico, pues le parece interesante también un poco analizarlo y repartirlo en lugares donde yo ni sabía, ¿no? Que podría ser. Y mucho del por qué sonar en otros lugares es que me parece que nunca hemos subestimado a ningún público en el cómo nos mostramos, ¿no? No somos ultra mexicanos. De hecho, el mismo show que hacemos en México es el mismo show que hacemos en Ámsterdam. Lo que hacemos en donde sea que vayamos. Sentíamos que había algo de falso al disfrazarnos de más mexicanos allá. Sí. Hasta en el cómo hablar, hasta el cómo tocar, ¿no? Nunca quisimos ni hemos querido caer en ese juego. Sí. Y me parece que sí hay una valoración, porque más de una persona nos lo ha dicho en ese sentido de, está chido porque sí suena muy mexicano, pero es algo que no había escuchado, que no sabía que también se tocaba allá, que está chido. ¿Sabes? Como no llegar con con un cliché. Sí. ¿No? Lo vuelve... Sí, no llegar a ser una caricatura. Sí, sino hacerlo genuino. Esto es lo que hago aquí y esto es lo que hago allá. Sí, ¿no? Sí, total. Y me parece, te digo, que eso lo hace interesante y nos ha dado chance de tocar en lugares bien remotos para nosotros, a nuestro ver.
por lo mismo, porque sí ven una cosa que saben que es mexicana, pero que no es obvia, ¿no? Entonces, ahí es cuando se vuelve grato el invitar a una banda mexicana que sin caer en ningún cliché, ¿no? Que no se aburla para que no subestime la inteligencia de nadie. Perdón. Sí, claro. Y vienen ahorita de una gira en Europa, ¿no? Sí. ¿Dónde tocaron? Estuvimos ahora en una parte nueva. Hicimos 2 este año. Pero esta última fue corta, por así decirlo. Fuimos a hacer 3 fechas en Alemania, que fue Berlín, Hamburgo y Múnich. Ok. Todas muy interesantes, muy distintas entre sí. La de Berlín, muy de Berlín, o sea, en un venue muy, pues muy chido, muy, pues crudo, pero cool, como, ¿sabes? Interesante. Sí. Las otras 2, un poco más friendly, pero festivales muy bonitos. Ok. Y luego hicimos un par de shows en Lituania. Ok. Que es la primera vez que subimos en auto tan lejos. Sí, porque todo lo hicimos en carretera. Ok. Llegamos a Ámsterdam y de ahí y fuimos en auto a Alemania a hacer los 3 shows. Y luego fuimos a Lituania, a hacer 2 shows. Uno mediano, uno muy pequeñito, muy privado. Y luego nos fuimos hasta Estonia, porque esos eran los shows principales que teníamos. Hicimos 2 shows en Estonia. Uno en un festival muy, muy lindo en la costa, en un puerto. En Kasmu se llama la pequeña villa, se puede decir. Pero en un festival grande de varios miles de personas, muy, muy bonito. Y pues muy interesante también porque pues el vibe del noreste de Europa, ellos están como en un punto muy estratégico, muy raro, donde no termina de ser Rusia, pero tampoco es Helsinki, están como en una cosa ahí. Un punto medio extraño, En ¿no? un punto medio extraño, pero muy lindo, buenas personas, gran festival, todo muy chido. Y de vuelta hicimos el Lowlands Festival en Holanda. Que el Lowlands es un festival gigante. Sí. De que 110,000 personas acampando. O sea, pero espectacular el todo, lo bien organizados que están, lo gigante que es, lo chido que tratan. Tocamos para varios miles de personas, por suerte. La carpa donde nos tocó era una buena carpa y sí había 5 o 6,000 personas, yo creo. Nada, fue un buen cierre de tour, y de tour cortito, y luego ya volvimos. Y ahora vamos a Estados Unidos en 10 días, la semana que viene, de hecho. ¿Para dónde van en Estados Unidos? En Estados Unidos vamos a hacer una cosa que también fuimos este año. Hicimos 30 fechas en abril y mayo. 30 fechas en 35 días. Fue como tocar diario. Hicimos un road trip de 18,000 kilómetros así, completo. Y ahora vamos a hacer uno que es un poco más corto, que es del 12... Empezamos en Tijuana, luego vamos a subir vamos a hacer la parte este. Va a estar en Nueva York, me parece que vamos a subir otra vez, y luego vamos a ir a California, a Seattle, eso sí en avión, y luego vamos a ir a Miami, y luego vamos a ir a Houston, y luego nos regresamos a Tijuana y ya nos venimos para acá. Va a ser ahí un poco caótico, pero ya nos acostumbramos, la verdad, es como es parte de... Güey, ahorita que decías, o sea, ustedes son una banda mexicana, pues digo, no son under, güey, pero ¿qué otra banda ha tocado en Lituania, güey, mexicana? Sí, yo espero que nadie. O sea, ¿sabes? Sí, la verdad es que es raro, o sea, de que hay poca gente que hemos visto que ha pasado por Bulgaria, ponle, pero es que estamos en un punto, y creo que lo mencionaste muy bien, no nos sentimos del mainstream porque no lo somos, y tampoco nos sentimos del under porque ya tampoco lo somos. Estamos estamos en una línea muy delgadita entre
entre que creo que nos gusta estar, ¿sabes? En el ni para atrás ni para adelante. Está chida. Y porque lo hemos visto y nos hemos comparado con un montón de bandas que han tratado de ir y que no han podido. Y es porque son mainstream o porque no lo son. Están justo en los dos polos, entonces se les vuelve complicadísimo hacer lo que estamos haciendo nosotros. Porque como nosotros estamos en el punto medio, tenemos una infraestructura que puede venir toda en una camioneta. De hecho, cargamos con todo, nos lo llevamos desde acá. Lo hicimos de forma tan compacta que ya solo necesitamos micrófonos y líneas y un PA, obviamente, para sonar. Pero ya llevamos todo el backline, todos los instrumentos. Llevamos incluso parte del equipo, a veces mixer, llevamos cajas directas, cosas que ayudan a que la producción sea muy fácil. Secuencias, llevamos como todo listo y de hecho ha sido una cosa que nos ha abierto más puertas. Estamos teniendo en ese borde donde el show está bueno, de que exactamente con el mismo equipo tocamos para Lowlands y con el mismo tocamos para el venue chiquito de 250 personas, de 200 personas. Entonces tenemos justo ese balance, ese equilibrio donde podríamos tocar en la sala de tu casa con el mismo equipo que traemos en la camioneta. O podríamos tocar en Glastonbury. Fácil. Puta. Sí, literal con el mismo equipo. Y eso se vuelve en una cosa... Digo, también tenemos muchos años de administración interna que hemos pulido de a poco. Que nos ha hecho también tener un cierto flujo que el underground no tiene, lamentablemente, en México. Entonces, que Estados Unidos sí. Mucho del under de Estados Unidos tiene como... para pagarse una gira pequeña en Europa, una gira pequeña en Sudamérica, siendo muy under, ¿no? México, por las condiciones que tiene la artística en México, es complicado. Nosotros, la verdad, porque pues hemos tenido suerte, somos muy administrados. Y ya tienen 15 años, güey, de carrera. Y a los 15 años ya nos ha dado un poco de callo para hacerlo, para no perder dinero, que lo hicimos varias veces. Ahora pues ya podemos ganar dinero con ello. Pero siempre te digo, en una línea muy delgadita, si las cosas crecen, se vuelve cada vez más complicado moverte por cierto tipo de lugares, ¿no? Sí. Pero nada, ahora está muy bien. Me parece un poco triste, me parece muy triste en muchos sentidos que por la situación cultural del país, ni el mainstream ni el underground puedan viajar más y presentarse más en otros territorios. Digo, hay una cosa de orgullo que me gusta haber estado ahí, pero sí tengo también que decirlo que sí hay una cosa que me gustaría que más bandas fueran de México, ¿no? Hay mucho que mostrar, hay bandas increíbles, gente talentosísima, muchos amigos que tienen bandas acá, que diría, estaría buenísimo que ustedes hubieran tocado en de acá, ¿sabes? Pero sí se vuelve una cosa bien complicada y donde pues sí a veces, incluso para nosotros que somos, te digo, la banda de la línea delgadita, pues sí requiere de una inversión inicial alta, de una buena lana. Importante. Que hemos podido, a través de la confianza, fondear con los promotores desde allá. Sí. No es que yo la pague toda, revelando un poco secretos, sino es porque también los promotores ya nos tienen una confianza de que el show es seguro, de que la banda mentalmente es estable, y de que no van a quedar como idiotas llevándonos, ni perdiendo su dinero adelantándome. Claro. Sí hay toda una cosa que hemos trabajado por 15 años que dan chance de hacer todo lo que hacemos ahora. Sí. Casi para terminar, pero más allá de tocar en Lituania, ¿hay algún otro escenario donde tú recuerdes que tocaron y digas, no manches, ¿cómo llegamos aquí, güey? Yo creo que la otra parte, yendo al este también, pero justo Croacia, Eslovenia, Bulgaria, Serbia particularmente. A Serbia hemos ido 2 veces. Una que fue todo un desastre, pero fue hermosa, porque todo salió mal. Pero al final hicimos bien lo que teníamos que hacer. Los shows fueron impecables. Todo lo demás fue un desastre, pero aprendimos un montón a hacer lo que estamos haciendo ahora por esos errores. Y ahora este año volvimos a visitar Serbia y fue muy hermoso. Wow. El año pasado, fue el año pasado. Y como toda esa parte, Balcanes y así, está chido, porque sí hay una que no hemos terminado de entender bien, pero hay una afinidad, una latinidad que tiene con México, o sea, esos países, con Sudamérica, que te hacen sentir muy cómodo, muy, muy chido. Wow.
Y que pues indudablemente ahí es donde te digo, había gente que lo bailaba como cualquier cosa. Sí. Y pues también era interesante, ¿no? Un poco tocar en la luna, ¿no? De que no sabes, ni ellos saben que van a oír. Está como, fue una sorpresa para los dos. Sí. Entonces conocer nuevos territorios en ese sentido está chido. Indudablemente nos va de huevos en ciudades donde pues ya tenemos mucho más conectes, como París o como algunas ciudades de España. Alemania también creo que nos va chido. Sí, ya hay lugares que pues ya hemos ido tantas veces que ya tenemos pequeños seguidores ahí, ¿no? Pequeños grupos de seguidores. Y siempre nos va muy chido, siempre estamos muy felices de volver y siempre vamos a volver. Sí. Pero sí, descubrir nuevos territorios, entre más raros, pues más chidos, ¿no? Para nosotros. Para terminar, Rolly, porque ya nos has dado mucho de tu tiempo. No, tranqui. Si viniera un fan de ustedes acá de Lituania, de rol a Ciudad de México, ¿a dónde los llevarías? A ver, creo que hay salones chidos para ir a ver cosas, de que indudablemente el Barba Azul me parece un lugar muy auténtico en todo lo que es. Creo que sí es un lugar para ir a ver música y músicos y baile y como una comunidad mezclada, ¿sabes? Hay gente de la burbuja, hay gente que no y todos se llevan bien. Me parece un gran mix de vibe y es un lugar que me gusta un montón. El Salón Los Ángeles también me parece un lugar bello, ¿no? Para escuchar música, para sentir un lugar auténtico, ¿no? En muchos sentidos, por lo que es el salón y por lo viejo que es, de que tiene 82 años recién cumplidos, o 83. Creo que el Foro Indie Rock siempre presenta cosas que siempre están trabajando y también mis respetos para ellos en su cartelera. Siempre han sido también muy auténticos y muy aferrados y creo que está chido, es un gran lugar para ver cosas. Y el Foro Alicia creo que sería otro de ellos que también siempre ha sido muy, muy honesto en lo que presenta y muy aferrado a donde quiere ir, ¿no? Hay varios, digo, el Foro Ilvana también nos encanta, también es un lugar donde volvemos un montón, y seguro se me van varios, pero son los que me vienen ahora a la mente. Antes de que terminemos, platícame de los happenings estos que están armando de Sonido Gallo Negro. Digo, no son happenings, pero como tú le dices. Estamos haciendo unas fiestas que se llaman Infierno Tropical. Ok. Y lo que pasaba es que a veces, ahora tenemos un gran chance que es poder tocar, ser una banda que no para de tocar, porque pues ya abrimos puertas en varios lugares fuera del país. Cuando no estaba eso, era muy complicado darle continuidad a los shows porque pisábamos los mismos lugares más de una vez en los mismos 3 meses. Entonces la gente dejaba de ir porque decía, tocaron hace 3 meses acá, pero pues era porque no había un venue que nos diera un número de gente que no era poquito, en un sentido de que no fueran 150 personas, y que luego ya pasaban al lunario, que eran 1,000, 1,200, como que esos puntos medios solo lo tienen muy pocos lugares en la Ciudad de México, que me parece algo muy raro y feo, la verdad, porque es una ciudad impresionantemente grande que podría tener más lugares para tocar, pero no hay. Entonces, viendo que teníamos siempre esa limitante de repetirnos, porque aparte eran los promotores fieles que siempre nos invitaban, decidimos producir nuestros propios eventos y sacarnos a nosotros mismos de los lugares de siempre. Sí. ¿No? Entonces, recuerdo que el primero que produjimos, de que dijimos, tomamos todo el lugar, literal, tomar todo el lugar, de rentar todo el lugar y hacer lo que quisiéramos nosotros de él, siempre respetando obvio el venue, fue el Salón Los Ángeles, que queríamos un poco hacer una fiesta que no fuera la fiesta clásica. Y había volviendo un poquito atrás, había algo que también siempre pasaba con los promotores. Tenían una idea muy trillada de con quién tenía que tocar Gallo Negro. Parecía que Gallo Negro significaba siempre tocar con otra banda de cumbia o 3 DJs de cumbia solamente. Uh-huh. Antes o después, era pues más cumbia. Era cumbia sobre cumbia, con el postre era cumbia, ¿no? Entonces
Entonces nos aburría un montón también, la verdad. Era como, está chido, bandas chidas y DJs buenazos, pero ya, o sea... Sí. Y sobre todo porque veníamos de una escena de surf, garage, de otro pedo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue producir eventos donde nosotros decidiéramos el line-up. A veces donde hemos hecho eventos grandes, de que el California Dancing Club había 3,000 personas, 3,000 y algo de personas. El antiguo hotel de la Ciudad de México, que había también 3,000. El Barba Azul, justo lo hicimos, que usualmente son 600 personas, llevamos 1,000 personas porque abrimos otro piso. Y siempre dábamos un poco una experiencia de qué son nosotros, de qué eran nuestras fiestas y cómo queríamos llevarlas, ¿no? Y cambiaba todo. Cambiábamos desde la decoración hasta quiénes eran los DJs, el tipo de música que ibas a oír. Trajimos gente de otros lados, de Los Ángeles, ahí como para también cambiar, nos repetíamos entre bandas. Sí. O sea, sí quisimos y hemos querido cambiar. Ahora vamos a hacer una fiesta muy pronto para noviembre. Ok. Con el mismo 1 de noviembre. Vamos a hacer con el mismo tema. En el centro histórico. Y algo que agradeció mucho también la banda que nos seguía era sacarla también de la zona de confort. Como siempre, llevarlos a la Roma, que era donde estaban los venues. Era como también un poco de respirar nuevos lugares, ¿no? Y lugares donde creímos que no iban a ir, de que Tlalpan hasta arriba en el sur, y fueron. De que en medio, en mesones, en el centro histórico, un fin de semana fueron, de que también 1,500 personas. Son fiestas grandes y son experiencias muy bonitas. La verdad es que la gente siempre que nos felicita, o la mayoría de las veces, es porque de cómo se la pasaron bien, muchas veces, y la mayoría es porque lo produjimos o lo coprodujimos nosotros, ¿no? Entonces, nada, eso es lo que estamos haciendo. Obviamente el corazón siempre es Gallo Negro. Sí. Pero no solo habla de Gallo Negro, no es solo un concierto de Gallo Negro, sí. Son fiestas básicamente, donde toda la experiencia alrededor pues se nota que es algo distinto, ¿no? Perfecto. Pues cuando tengan la de noviembre nos avisas para ir primero que nada, pero también para darle promo. Súper chido. Gracias, perfectísimo. Gracias. Rolly, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, qué chido. Nos vemos en la siguiente, ojalá te des la vuelta pronto, otra vez. Cuando quieran, yo feliz. Armamos. Muchas gracias. Chidote. Nos vemos. Bye.